Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es, Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene, transforma. Y transforma, pero sin estrés, sin ansiedad, aunque ese es el tema que vamos a estar hablando en este bloque. Señor Samboy, estuve leyendo, según las estadísticas, ustedes saben que a mí me encantan los números, para decirlos en estadística, que alrededor de 284 millones de personas están sufriendo de trastornos de ansiedad y 260 millones más también están padeciendo de este trastorno según la Organización Mundial de la Salud. O sea, eso representa el 3.6% de la población mundial que está sufriendo de ansiedad, que está sufriendo de estrés. ¿Usted ha sufrido de eso? Sí, todos en algún momento, Indira, hemos sufrido de estrés. Así es, ansiedad o estrés, eso es como el nuevo dolor de cabeza del mundo. Pues nosotros no nos podemos quedar con ese tema. Ustedes saben que siempre estamos hablando de lo que está trending. Y tenemos con nosotros desde la República Dominicana una especialista en esto del estrés. Yo le digo a ella, ¿por qué es que te gusta tanto ese tema? Y es Rosa Jiménez. Rosa Jiménez es especialista en bienestar emocional, habla de todo lo que tiene que ver con la ansiedad, con el estrés. Y tiene una herramienta, que más adelante en la entrevista hablaremos sobre eso, tiene una herramienta perfecta para usted que se llama los tenis antiestrés, que yo los he usado. Vamos a darle la bienvenida a Rosa Jiménez. ¿Cómo estás, Rosa? Hola, Indira, ¿cómo estás? Gracias, yo estoy súper bien, contenta de estar con ustedes en este programa Trending. Me encanta Así ese nombre es. también. Yo estoy muy contenta porque cada vez que te tengo cerca, sea en alguna conferencia, sea que vienes acá a la ciudad de Nueva York, siempre tenemos que hablar de este tema del estrés. Y ahorita te decía, ¿por qué es que siempre tenemos que hablar del estrés? Pero es que es algo como que está en la palestra todo el tiempo, ¿eh, Rosa? Sí, y cada vez más, Indira, precisamente todos esos datos que tú has dicho, estadísticos, cada día se están actualizando más. No sé si te das cuenta que últimamente muchos, salen las noticias, muchas artistas jóvenes, aparentemente muy exitosas, que se quitan la vida, cosas que suceden en familias, jóvenes que intentan suicidarse, unos lo logran, otros no, y uno dice, pero se veían bien, se veían normal, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y todo esto tiene que ver con esta ansiedad global que se está viviendo hoy en día, que anteriormente, aunque siempre ha existido la ansiedad, las redes sociales definitivamente, aunque son excelentes y ya no podemos estar sin ellas, aceleran más esta condición de ansiedad, porque condiciona demasiado a la gente, la pone, como diría mami, en lo que no está, ¿entiendes? O sea, tú ves a la gente, tú estás trabajando hoy, tú y yo estamos trabajando hoy lunes, ¿verdad? Y de repente entramos al Instagram y vemos que María anda para Europa y está disfrutando y tal. Y comienza el subconsciente. Ah, wow, yo quiero eso también. Pero quizá María sí puede en esta etapa de su vida hacer eso. Quizá yo no puedo ahora, tú tampoco, no sé. Pero comenzamos entonces a estresarnos, a, a compararnos y a sufrir de esta ansiedad por querer hacer lo que está haciendo el otro. O sea, ¿cómo nosotros podemos diferenciar? Porque vamos a ser claros, hay un estrés que es el estrés cotidiano, que es el día a día, que es el que no es tan difícil de tratar. Pero hay un estrés que sí es un estrés ya más problemático. ¿Cómo lo diferenciamos? Esa pregunta sumamente importante. El estrés, hay tres tipos, digamos, o lo que tú y yo llamamos estrés, realmente no lo es. Está el distrés, eustrés y el estrés. El estrés es lo que yo puedo manejar día a día, o sea, lo que te ocurre a ti todos los días. Yo me levanté,
tengo una agenda que cumplir, voy al trabajo, el que tiene niños busca a los niños, es lo que hacemos diario. Por ejemplo, un viaje causa su dosis de estrés y es como esa chispa también que tiene que ver con la adrenalina, el querer hacer cosas. Eso es un estrés cotidiano, que cuando yo duermo esta noche o descanso un poco, tiende a pasar, ¿verdad que sí? Se me va. Descanso y vuelvo y recupero mis fuerzas. Pero ¿qué pasa? Hay uno que viene más profundo porque vas sosteniendo esa misma conducta a través del tiempo. O sea, ya es un estrés que no puedo dormir, es un estrés que ya no puedo concentrarme en lo que estoy haciendo. La mente entonces no se detiene, se va acumulando. Hoy tuve un día pesado, pero no descansé. Actualmente en esta sociedad no nos estamos dando el permiso al descanso. Creemos que eso es para vagos, descansar, que eso es para pérdida de tiempo, porque vivimos corriendo detrás de una productividad que a la larga nos está costando lo que generamos. Entonces, cuando yo el estrés diario no lo voy descargando, es como una mochila. La voy llenando, la voy llenando, la voy llenando, no la descargo, entonces se me convierte en un estrés ya emocional que involucra toda mi mente, somatizo el cuerpo y ya el cuerpo comienza a cobrarme esas facturas. Esa es la diferencia. Cuando estabas hablando, aquí me estaban mirando todos en este estudio. No sé por qué me miran a mí. ¿Por qué? Mira cómo me está mirando José. No sé por qué me miran a mí. Si yo no sufro. Hay señales. Bueno. Tú me conoces, Rosa, tú sabes que sí. que Hay por algo señales. me miran. Hay señales. Entonces, aquí lo increíble es que el ser humano no escucha esas señales generalmente. Eso mismo te iba a preguntar ahora. Hay señales que el cuerpo da, hay señales que tu autoestima, por decirlo de alguna forma, tu bienestar te está dando. ¿Cuáles son esas que no debemos obviar? Que no podemos decir, que no, yo hago eso mañana, que me duele aquí, yo no le doy mente. ¿Qué no podemos obviar? Bueno, son muchísimas. En mi caso, yo sufría de un dolor de cabeza intenso. Yo tomaba Sumigran en la mañana, en la noche y no pasaba nada. Se me quitaba el dolor de cabeza, pero me estaba medicando y eso me dañó el estómago. Ejemplo, ese nudo aquí, constante, ese nudo en el estómago, ese ahogamiento, que no puedo respirar. A algunas personas le duele la cabeza, otras le da gastritis, a otras se le cae el pelo, otras no pueden dormir, y el dolor de espalda. Aquí, en la espalda baja, se acumula mucho estrés, muchísimo. Y nosotros nos hacemos la tomografía, la sonografía, ¿cómo se llama esto? Donde nos entramos completamente, el escáner, a ver el lumbar para ver qué tengo. O sea, todas esas son señales. ¿Te puede doler la cabeza un día? Sí. Tuviste una mala noche, un día difícil, te puede doler. Está perfecto. Pero no es normal que te duela todos los días. No es normal que tengas una gastritis si no tiene que ver con algo médico. En mi caso, yo fui al médico, al neurólogo. Yo pensé que tenía algo. Entonces, si todo sale bien médicamente, es emocionalmente tu problema. Y es ahí donde tú debes de decir, me está doliendo demasiado la espalda. ¿Por qué?
La silla es incómoda. ¿Qué hago para que me duela? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hice una fuerza? No es nada de los anteriores. Alerta. Y ahí tienes que priorizarte. El tema es, básicamente, las mujeres no nos priorizamos. Dejamos para después. Y esas son las pequeñas alertas. Doña Rosa Jiménez, mi nombre es José Samboy. Tengo una pregunta, a mi entender, muy importante. El estrés, como lo conocemos, ¿puede llevar al suicidio? Claro que sí, por supuesto. Porque precisamente cuando estamos bajo estrés, estamos bajo presión. ¿Qué pasa? Te mencioné anteriormente a nivel corporal, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Cómo lo somatizo? ¿Verdad que sí? Pero esto viene atado a la mente, ¿verdad? A la mente. Comienzan nuestros pensamientos a ser repetitivos. La ansiedad es tan sencillo como que le tengo miedo al futuro. Una persona muy ansiosa no tiene su mente en el aquí. Tiene su mente en qué va. Estamos en esta entrevista, pero ok, cuando termine con Rosa voy a hacer tal cosa. Y lo que sigue. Entonces, no puedo pensar con claridad. Y comienza mi mente a atraparme. Si hoy tengo una agenda de 10 cosas, ¿verdad que sí? Y logré 8. Comienzo, soy insuficiente. Ese es uno de los miedos más grandes del ser humano. El yo no puedo, soy insuficiente. Y comienzo a alimentarme de estos pensamientos repetitivos. Va a venir una tragedia, va a venir una segunda pandemia, y si lo pierdo todo, y si tal, y si cual. Llega a un extremo que ni el cuerpo ni la mente pueden sostener ese estilo de vida y se colapsa. Y una de esas formas es el suicidio, porque previo al suicidio va a venir una depresión. O sea, porque son ciclos, etapas. Comienzo con un estrés simple, no lo trato. Ay, es que estoy triste. Ok. La tristeza sostenida en el tiempo se convierte en depresión. Una gente depresiva, ya sabes, todo el desencadenamiento que hay detrás de una persona con depresión. Posteriormente, muchas personas llegan al suicidio, lo que inicia muy pequeño. Vemos entonces que hay muchos factores por los cuales usted puede sentir estrés. Pero, ¿hay algún tipo de ejercicio, alguna metodología que nos pueda ayudar con el estrés? Sí, hay muchas herramientas que podemos utilizar con el estrés, para el estrés, mejor dicho. A nivel mental, corporal y espiritual. El ser humano somos integrales, o sea, yo soy cuerpo, tengo este cuerpo en el cual habita mi espíritu, ¿verdad? Y en este cuerpo habita mi mente. Entonces, el ser humano actualmente está siendo dividido en estas 3 áreas. Ejemplo, podemos encontrar personas que trabajan muchísimo el gimnasio, el cuerpo, estar saludable, estar fit. Eso es excelente. Pero se olvida de su parte interior, de su espíritu. Entonces, o se olvida de su mente, no alimenta su mente. Entonces, herramientas que te funcionen tienen que ser utilizadas para estas 3 áreas del ser. Ejemplo, a nivel corporal, a nivel del cuerpo, hacer ejercicio, comer saludable, cuidar el
templo. Como decía Indira, la herramienta que hemos creado, llamada los tenis antiestrés, trabaja esas 3 áreas. Son tarjetas para nosotros gestionarnos, autogestionarnos. Entonces, acción 1, ya conociendo que soy integral, tengo que hacer un balance en las 3 áreas. A nivel corporal, ¿cómo cuido mi cuerpo? Descansando, que no es pérdida de tiempo, y le pongo de tarea al que está escuchando o nos está mirando, que me diga las veces que ha amanecido trabajando, literal, cómo se siente el día siguiente. Si ese siguiente día puede trabajar óptimo. Sí, trabaja, pero empujado. Entonces, cuidar el cuerpo. ¿Cómo lo cuido? Ejercicio, comer saludable, no maltratarlo, es un templo. Entonces, es una área. A nivel mental, ¿cómo me estoy alimentando mi mente? ¿Qué escucho? ¿Qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué libros leo? ¿De quién me estoy alimentando? La juventud de ahora, tomando en cuenta lo que acabas de decir del suicidio, es muy fácil caer en depresión porque lo que consumen, la música que consumen, los que leen, no leen, la música que consumen te incitan a hacer cosas. Entonces, a nivel espiritual, ya te dije las 2 áreas. A nivel espiritual, ¿cómo alimento mi alma? ¿Qué hago? Es ¿En algo, quién? Rosa, Ujú. que te escucho y de verdad sabes que bromeo mucho y sí, es cierto, yo me estreso, yo no tengo estrés, tengo como 5 o 6 por ahí, es cierto. Reconozco que debo de hacer mis ejercicios, aunque trabajo con muchas de las herramientas que Rosa ha estado mencionando y tengo la herramienta de Rosa que son los tenis antiestrés, que de verdad se los recomiendo porque no es solamente algo para que se te vaya el estrés que hiciste en ese, no, es algo que te ayuda a trabajar en ti. Pero leyendo yo o escuchando todo lo que dices, Rosa, ahí ella tiene sus tenis antiestrés. Las personas Sí. que nos están viendo por YouTube lo están observando, pero los que nos están escuchando van a saber dónde conseguirlo en un ratito. ¿Qué tan importante es que la gente lo reconozca, al sentido de que ya eso afecte la productividad? Porque el estrés afecta, como bien dices, la productividad. Y cómo los tenis antiestrés, que es la herramienta que tú has desarrollado, puede apoyar o ayudar a ese emprendedor, empresario, ese dueño de negocio, esa persona que simple y llanamente hace trabajo en su casa o ya está retirado, pero sufre de estrés. Sí, mira, en base a la herramienta, cómo ayuda al emprendedor, al empresario o a cualquier persona, aunque no sea en el área de los negocios. De alguna manera, todos queremos ser productivos y todo el ser humano estamos aquí, todo lo que hacemos es buscando placer y felicidad y generar ingresos, porque somos seres instintivos, o sea, supervivencia. ¿Qué yo quiero? Estar segura, sentirme bien y en búsqueda de esa seguridad pierdo, yo digo, dejo la piel en el camino. Estamos dejando la piel en el camino. Entonces, la herramienta le ayuda porque, como les dije anteriormente, trabaja cuerpo, mente y espíritu y es un camino a recorrer. La vida es un camino y no para todos los caminos existe el mismo calzado. Utilizamos la metáfora de los tenis porque la vida en tenis es más cómoda, ¿verdad que sí? Entonces, te lleva desde trabajar tu mente hasta trabajar tu espíritu. ¿Por qué? Porque de nada vale, Indira, que yo hoy, de hecho lo vamos a hacer algunos ejercicios
corporales para gestionar el estrés. Sí, funcionan 100%, pero tiene que ir combinado con la mente. Porque al terminar el ejercicio, vamos a hacer una meditación, por ejemplo, o una respiración. Si termino, pero mis pensamientos siguen contaminados, voy a caer de nuevo. O sea, el chip primero que hay que cambiar está en la mente. ¿Verdad? Entonces, aquí comenzamos a trabajar primero mente. Ejemplo, un tenis a ponerse, el tenis del yo soy. Hoy que nos comparamos tanto, ¿qué te dices tú a ti misma? Ay, yo soy gorda, yo soy fea, yo soy improductiva, yo soy insuficiente. Todo eso lo decimos porque la gente me lo dice. Yo soy incapaz, yo no puedo. ¿Y qué tal si el tenis del yo soy, el día que te invite a ponerte el tenis del yo soy, tú puedas decir, yo soy próspera, yo soy una mujer proactiva, productiva? O sea, cambiar ese mindset es importantísimo como el ejercicio que puedas hacer. Así es. Así es, y la mentalidad es algo poderosísimo. Yo sé que nos quedaron muchísimas cosas que quiero trabajar contigo, pero te voy a comprometer a que regreses para que me hables de eso que acabas de decir de los ejercicios, porque es muy importante que hoy reconocimos que es el estrés y esta herramienta fabulosa que tiene Rosa. Rosa, ¿dónde podemos conseguir la herramienta antes de despedir? Sí, claro que sí. En mi página web, www.coachrosajimenez.com, y también en las redes sociales, Coach Rosa Jiménez. También tenemos el Instagram, los tenis antiestrés, así mismo. Un solo minuto para que tú veas, Indira, que no se necesita un día completo para meditar. Simplemente, vamos, pon el tiempo. Es más, 30 segundos. Colócate en posición y a los que nos ven o nos escuchan, deja todo lo que estás haciendo. Coloca tus manos en tus piernas y sencillamente respira. Tres veces. Listo. A los que nos ven por YouTube, que nos compartan qué sintieron en 30 segundos, simplemente respirando. Gracias. De verdad te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco muchísimo, porque de lo que quiero que hablemos ya, vamos a ver si para la próxima semana tenemos a Rosa unos minutitos, que hablemos de eso, de lo que es la respiración, de lo que es los journals, que son muy, muy importantes también, para que las personas no solamente vean el estrés como, oh, tengo estrés y ahora qué, sino qué van a poder hacer. Así que estás comprometida ya. Tenemos que hablar entonces para ver cuándo regresas, pero tienes que venir para que hablemos de eso. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. José, ¿qué te pareció esa entrevista de Rosa? Yo quedé fabulosamente relajada después de esas 3 respiraciones. Bueno, sin duda alguna, se ve que ella tiene vasta experiencia en lo que nos acaba de, ¿verdad?, de enseñar. La cuestión de esta de la respiración, como usted misma dijo, los hombros se flojan. Entonces es muy bueno, es muy agradable contar con una profesional como doña Rosa para que nos explique estos temas. Así es, y señores, nosotros queremos mucho el éxito. Queremos tener más clientes, más negocios, más dinero, ser exitosos, que el éxito es muy relativo, pero ser exitosos, en fin. Pero si nuestra mente no está tranquila, si nuestra mente no está calmada, si nosotros no podemos llevar esa mentalidad a ese éxito también, no tenemos nada.
o si ya nosotros queremos alcanzar tantas cosas que nuestro cuerpo físico, nuestros pensamientos se desgastan tanto, como bien dijo usted, un estrés, una ansiedad puede llevar incluso a que la persona quiera quitarse la vida. Entonces, no debemos de llegar a esos extremos. Debemos de saber manejar mucho mejor el estrés. Señores, tenemos que decirle también que los que nos están viendo vía las plataformas o nos están escuchando vía las diversas plataformas que tenemos, tienen que compartir, tienen que suscribirse. Vayan a la página web de Latinísima, la plataforma de Latinísima, si nos quiere escuchar por Euforia, por Roku, por Fire TV, donde usted quiera. Latinísima, ahí está nuestra programación, no solamente nosotros, sino toda la programación de esta emisora, que es para que hablemos todos, como bien dice su eslogan. ¿Tiene algo más que decir, señor Zamboy? Nos fuimos trending. Señores, mañana hablaremos de dinero, así que nos fuimos trending el día de hoy y hasta el próximo episodio. Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es, Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene, transforma.